Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Bueno, buenas noches, familia del Almendro. Deseo que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de bendición, una noche fría, ¿no? Una noche en donde de verdad se siente el frío. No el frío de su ausencia, sino el frío. Bueno, hoy quiero tocar un tema que es Dios en mí es gracia, ¿no? Y para ello quiero tocar el texto en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del 1 al 8, vamos a encontrar la parábola de la viuda y el juez injusto. Entonces, parece una parábola muy obvia, ¿no? Pero en realidad tiene un sentido que no todo creyente ve. Y no todo creyente ve el sentido verdadero de esta parábola porque nosotros estamos centrados es en lo que nos conviene, ¿no? Lo que nos gusta del Evangelio. ¿Qué nos gusta del Evangelio? Que escuchar que Dios nos va a ayudar, de que Dios va a hacerlo todo por nosotros, de que siempre Dios está en busca de que nosotros nos vaya bien, ¿cierto? Pero si yo le dijera a usted de que Dios provoca la necesidad, de que Dios provoca la angustia, de que Dios provoca la persecución, de que Dios provoca muchas cosas, usted me va a decir, eso es mentira porque a mí me ha enseñado mi pastor o el pastor de otra denominación me ha enseñado de que si yo tengo enfermedad estoy en pecado. Si yo tengo algún problema con mi familia, si de pronto estoy pasando escasez económica es porque no diezmo. Si estoy pasando determinada situación de salud es porque Dios quiere castigarme o quiere de pronto enseñarme algo, ¿cierto? Entonces a veces si Dios me pasa a mí por determinado momento en mi vida, como por ejemplo una situación con un familiar, es porque Dios quiere Dios quiere reprenderme, ¿cierto? Entonces, el problema es la forma en la que nosotros creemos acerca de Dios, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo le decía a la iglesia, le decía, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, ¿cierto? Y corramos la carrera de la fe, ¿cierto? Entonces, yo me puse a pensar, bueno, la carrera de la fe, ¿cómo se recorre esta carrera? O sea, cuando yo miro de pronto los olímpicos, usted mira que hay 100 metros planos, ¿cierto? Eh, hay maratónicas, ¿no? Hay triatlones, en donde usted empieza y usted tiene que pasar por el río, tiene que pasar por un terreno difícil, tiene que pasar en bicicleta, unos terrenos también muy difíciles, ¿cierto? Entonces, cuando usted ve esas carreras, usted sabe que hay un inicio y que hay un final, ¿cierto? Pero el camino de la fe, ¿sí? La carrera que nosotros estamos recorriendo y la carrera que recorre todo creyente, yo quiero que todos entendamos que la carrera es larga. Usted dice, ¿cómo así? Sí, la carrera es larga, porque la carrera usted no la va a acabar en un día. Cuando usted inicia en el Evangelio, usted debe entender que la carrera le va a empezar a usted a transcurrir de una manera larga, no de la manera en la que usted quisiera que la carrera fuera corta, ¿no? ¿A quién no le gustaría que su carrera de fe fuera corta? Entonces, que hoy cogió, fue a una iglesia, creyó en Dios y que gracias a Dios y gracias a su fe, pasado mañana usted ya tenga todas las cosas que usted desea, ¿sí o no? Entonces, ¿a quién no le gustaría eso? Porque nosotros vemos a Dios como el genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Entonces froté una lámpara, salió un genio y ya al otro día soy rico, ¿cierto? Entonces el genio de la lámpara me va a ofrecer a mí tantos deseos. Entonces ahí es donde está el problema porque a pesar de que el creyente no lo diga, no lo vea, las iglesias le están ofreciendo al creyente un evangelio erróneo cuando le dicen a usted de que las cosas que le suceden a usted solamente son producto de su mal actuar, ¿cierto? De sus malas cosas. Pero si yo le digo que Dios no siempre
permite que a usted le vaya mal, y si yo le digo que Dios es el que permite a veces que le vaya a usted mal, Dios evita el mal y Dios a veces provee el mal. Entonces usted dice, usted me va a hablar a mí una herejía porque Dios no se goza al ver a sufrir a sus hijos, ¿no? Entonces es imposible que Dios a mí me provea ese tipo de cosas. Entonces, cuando usted habla con los ancianos, con las personas ya adultas, ellas les van a decir que de pronto pasaron momentos de dificultad cuando estuvieron con sus esposos, cuando trataron de salir adelante. Quizás hay muchas mamás solteras que les fue muy mal en la vida, ¿cierto? Pero gracias a esas dificultades es que en la actualidad hay buenos hijos, ¿sí? No es como ahora. Yo me pongo a ver y hay muchas familias que le tienen todo a sus hijos, pero los hijos son lo más malcriado que hay. ¿Sí? ¿No les parece que eso a veces pasa en la actualidad? Antiguamente no se veía tanto eso. Ahora que se tienen todas las cosas como que son más difíciles para los jóvenes de ahora, ¿no? Entonces pasa porque el ser humano necesita pasar por el sufrimiento y por el dolor. Dios provee el sufrimiento. Dijo el piadoso, paciente Job: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. O sea, él no solamente dijo Jehová Dios dio, sino también reconoció que Dios le había quitado todo lo que él tenía. Entonces, que en su momento Dios le había dado sus hijos, le había dado su ganado, le había dado su salud, le había puesto a su esposa, pero de un momento a otro, Dios también le había quitado todo. Entonces, el desconocer al Dios de la desgracia, al Dios que viene a su vida y le permite a usted el dolor, el desconocer eso es el desconocer el propósito de Dios en su vida. O sea, dice la escritura en Jeremías que desde el vientre me conociste, me formaste desde el vientre. Antes de que yo naciese, tú ya sabías que iba a ser yo. Entonces, cuando uno desconoce al Dios de la Biblia, cuando uno desconoce al Dios que se muestra en el Antiguo Testamento, cuando uno desconoce al Dios que entrega a su Hijo a sufrir por el pecado del mundo, ahí es donde uno empieza a tener problemas con Dios. ¿Por qué? Porque uno se casa con un Dios de la abundancia, ¿no? El Dios que yo quiero que me dé las cosas que yo necesito para yo tener acuerdos con Él, ¿cierto? Entonces uno empieza como a negociar con Dios. Entonces, las iglesias están llenas de los famosos pactos, de venga, pacte, siembre, diezmo y ofrende, ¿cierto? Y yo estoy de acuerdo con el diezmo porque el diezmo es un principio bíblico. Pero el problema es cuando usted cree que con un pacto usted va a poder arreglar algo con Dios. Y lo peor es que usted cree que pactando dinero, allí Dios va a darle respuesta a su vida. ¿Cierto? Entonces, es el evangelio que se da en la actualidad el que evita que el creyente se acerque adecuadamente a Dios. Ese es el evangelio. El que no debería llamarse evangelio, pero le llaman muchas veces el evangelio de la prosperidad, ¿no? De ese evangelio están llenas las iglesias, en donde se para un predicador o un conferencista, porque ni siquiera son predicadores, a tratar de enseñar un libro que no conocen y montan mensajes motivacionales. Les voy a decir algo desde ya. El primer motivador en la Biblia se llama Satanás. El primero que dio motivación. ¿Cuál fue el primer discurso de motivación que dio Satanás en el Antiguo Testamento en la Biblia? Cuando le habla a Eva. ¿Sí? Ciertamente Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, serán igual a Dios. Entonces, ¿a quién no motiva ese mensaje? Entonces, imagínense, Eva, ¿yo igual al creador de todo esto? Entonces, no, con más veras voy a comer de ese fruto. Mejor dicho, soy poderosa, soy bendecida y empoderada. Desde ahí empezó, ¿sí? Desde ahí empezó el empoderamiento. Y no está mal que usted tenga algo de confianza.
No está mal que usted se diga, en el nombre de Dios puedo hacerlo. El problema es que usted diga que usted lo puede hacer solo por sus propios méritos o por sus propios medios. Entonces, para conocer al Dios de la desgracia, primero tenemos que aceptar que Dios es el que provee muchas de las cosas malas que pasan en nuestra vida. Entonces, vamos a leer este texto y después de leer este texto voy a centrarme en Lamentaciones capítulo 3, versículo 27. Pero al leer este texto yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas 18, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Entonces vayan buscando Lamentaciones 3:27. A mí me encanta ese libro porque cuando yo leí ese texto, yo entendí mucho de lo que Dios quiere darle a entender al ser humano a través del sufrimiento. Amén. Entonces, cuando usted va a la Biblia y usted empieza a estudiar un poco de la Biblia, usted empieza a hacerse varias preguntas. Y una de las preguntas más comunes que uno se hace es, bueno, si Dios es un Dios tan bueno, ¿por qué provee, por qué permite, ¿no? Y en este caso provee el sufrimiento, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué permite? Esa es como la pregunta del milenio, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios permite que sucedan este tipo de cosas? Entonces, Lamentaciones 3:27, por favor, vayan abriendo. Y cuando nosotros vemos la escritura es que vemos cantidad de textos en donde Dios permite que una mujer nazca estéril, ¿cierto? Y después llega esa mujer y le provee un hijo. También vemos en los evangelios en donde Dios permite por durante muchos años que una mujer que tiene flujo de sangre, que dice que más de 10 años duró gastándose su riqueza en médicos y que ninguno le pudo dar solución, y que después de eso llega el Señor Jesús y sana a esta mujer después de tantos años de sufrimiento. Vemos que el pueblo de Israel siempre tenía ataque por parte de ¿quién? De los filisteos, ¿cierto? Vemos que siempre se presenta el hambre, vemos que siempre se presenta la angustia. Cuando usted mira la vida de Elías y Eliseo, nunca fue una vida de abundancia. Fue una vida en donde ellos pasaron por muchos desiertos, ¿cierto? Y en donde Dios, cuando ellos estaban a punto de desmayar, siempre proveía de alguna manera loca para ellos, ¿cierto? Entonces, una de las tantas, ¿no? Entonces la viuda, ¿no? La famosa viuda de Sarepta, ¿no? En donde Dios obra de maneras ilógicas, ¿no? Dios tiene una viuda que está recogiendo unos leños para finalmente morirse juntamente con su hijo, y Dios le manda un profeta a esa viuda, ¿cierto? Entonces, Dios permite que pase esa situación para finalmente enseñarle algo a la viuda y enseñarle algo al profeta, ¿cierto? Entonces, lo primero que hace el profeta, ¿qué es? Ve y prepárame a mí primero una torta, ¿cierto? Con la harina que tú tienes y con esos leños. Ve, prepárame primero una a mí. Cuando la viuda le está diciendo a él, pero si es que yo tengo este poquito de harina,
para hacerme una tortilla para mí y me dijo, no está escuchando que vamos a comernos esta tortilla y nos vamos a morir, ¿cierto? Nos vamos a echar a la pena, pero no. Las historias en la Biblia muestran de que hay una desgracia, de que está la pérdida de unos hijos, contando la vida de Ruth, de Noemí, cuando vemos que hay desgracias en el pueblo de Israel. Entonces la Biblia está llena de eso, y Dios permite que los hermanos de José lo vendan para Egipto, ¿cierto? Y finalmente allí en Egipto se le vuelve a presentar Dios a José, ¿cierto? Entonces no es un tema ajeno en la Biblia. ¿Es un tema ajeno para quién? Para nosotros. ¿Por qué es un tema ajeno para nosotros? Porque no nos gusta el sufrimiento. ¿A quién le gusta el sufrimiento? A nadie. Pero Dios utiliza el sufrimiento como corrección. Entonces dice la Escritura que para nadie la corrección es motivo de gozo. Pero después de un tiempo da un fruto ¿de qué? De abundancia, un fruto de amor, un fruto de gozo. Pero al inicio a usted no le va a gustar la corrección. ¿Amén? Entonces, cuando usted va en Lamentaciones capítulo 3 y entro a tocar en la parábola de la viuda y el juez injusto, en el versículo 27 de Lamentaciones capítulo 3 dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. ¿Quién le impuso la carga al hombre? Dios. Entonces, para aquellos que me dicen, no, usted me está hablando de herejías, sí, Dios, ¿cómo va a permitir que mi familia pase por esta situación? Dios, ¿cómo va a permitir que yo pase por X, por Y, por una enfermedad, por pobreza, por escasez? ¿Cómo lo va a permitir Dios? Dios dice, mire lo que dice acá, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. ¿No les trae eso a alguna parábola en donde el Señor Jesús permite que le hieren una mejilla, ¿cierto? Él dice que si te hieren en una mejilla, pon la otra. Y cuando va a ser crucificado, no solamente le ponen una mejilla, le hieren una mejilla, ¿sí o no? Él pone su vida. ¿Amén? Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea que lo hace por necesidad, porque es necesario. O sea, es necesario que el ser humano pase por el sufrimiento. Este no es un mensaje que le guste a muchas personas, no es un mensaje que para muchos sea motivacional. ¿Por qué? Porque a muchos lo que les gusta es el evangelio expreso. Venga, pacte, siembre en esta congregación que Dios de la nada va a solucionar su problema. Incluso hacemos canje con Dios, ¿no? Venga, pacte por esa enfermedad, venga, pacte por ese hijo. Y hacemos canje, ¿no? Entonces, le canjeamos a Dios, ¿qué? Dinero por salud. Le canjeamos a Dios dinero por nuestros hijos. Le canjeamos a Dios dinero, ¿por qué? Porque nos vaya bien. Ni siquiera a veces por la economía. Muchos sí lo hacen, ¿no? Entonces, el tema aquí es que hay que aprender a conocer al Dios en medio de la desgracia, en medio del desierto. Jehová Dios trató, o Yahvé, como quiera usted llamarle, trató de comunicarse con el pueblo de Israel durante todos los años de exilio que estuvieron allí. Siempre trató de comunicarse con ellos. ¿Cómo se comunicaba con ellos? A través de la necesidad. Pero el pueblo, en lugar de humillarse delante de Dios y de pedirle de comer, empezaban a tratar de apedrear a Moisés y a Aarón. El pueblo, en lugar de pedir agua, humillado, empezó a quejarse porque según ellos en Egipto había más agua.
El pueblo, en lugar de callar y de humillarse, empezó a pelearle a Moisés porque no había carne, porque en Egipto supuestamente había mucha carne. ¿Sí o no? Cuando eran esclavos. No sé cuántos esclavos comen abundancia de pescado y de carne. No creo que haya habido tanta carne. Entonces, Dios siempre trató de comunicarse con ellos a través de la necesidad. Pero, ¿qué es lo que sucede con el ser humano cuando está pasando por un momento difícil? Pasa lo que dice Lamentaciones 3:27. Pasa todo lo contrario. Porque mientras aquí le está diciendo que Dios le proveyó a usted ese mal, que calle la boca y que se humille, lo que hacemos es que quejarnos. Empezamos a pelear con él. Empezamos a echarle la culpa a él de todo. Y claro, él tiene responsabilidad hasta cierto punto, pero lo que hace Dios muchas veces es permitir que usted haga su propia voluntad. O sea, él lo permite, pero usted es el que se busca el daño. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, necesito llamar la atención de mi hijo, pero mi hijo no entiende sino a través de, como dicen Proverbios, para el burro se hizo la vara, como para el necio, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, voy a dejar que siga su camino y voy a permitir que la embarque. Es más, le voy a ayudar un poco, ¿sí? Le voy a ayudar un poquito. Está, mejor dicho, ansioso por el dinero, voy a proveer ese negocio para que se siga enamorando del dinero. Ah, está pegado a esta pareja y no quiere ver a otro lado, sino quiere solamente ver por los ojos de esta persona. Le voy a proveer más de lo que quiere. Y al final del caso, yo siempre voy a estar al final de la ecuación, siempre voy a estar al final del camino, para decirle, venga hermano, póstrese delante de mí. Es lo que hace Dios. ¿A quién le gusta escuchar esto en el Evangelio? A nadie. De hecho, le retiña a uno los ojos, en los oídos, perdón. Le retiña a uno los oídos escuchar de que Dios provee el mal. ¿Cierto? Entonces, imagínense que le refiere una parábola a los discípulos y a toda la gente que estaba allí, ¿no? Y la parábola es que había un juez injusto que no temía ni a Dios ni hombres. O sea, era un corrupto este señor. O sea, si no le teme ni a Dios ni al hombre, que Dios le puede castigar y el hombre también, imagínense la belleza que era este tipo. ¿Cierto? Y dice que había una viuda. Y esta viuda venía constantemente a pedirle a él que le hiciera justicia a su adversario, ¿no? Entonces tenía un problema y tenía que ser un problema muy grave para que esta mujer viniera siempre a venir a pedirle esto a este juez injusto. Imagínense este juez injusto que le respondería a esta señora día y noche. Lárguese de aquí, no la quiero ver, no tengo tiempo para usted. ¿Por qué? Porque el juez injusto estaba ocupado en ¿qué? En cosas que hacían ¿qué? Producir dinero. ¿No le habla mucho del gobierno que hay en la actualidad? ¿No le habla mucho a usted acerca de la empresa en la que usted trabaja? ¿No le habla a usted mucho de la familia que usted tiene? Que siempre hay personas a su alrededor injustas, ¿cierto? Entonces, Dios le provee a esta mujer un juez injusto. Y esta mujer va detrás de ese juez injusto porque parece que es el único que tiene la forma de hacerle justicia a ella, ¿cierto? ¿Por qué por qué el Señor Jesús va a poner este ejemplo? ¿Qué quiere mostrar a Jesús? Cierto que es una parábola que parece muy extraña en su inicio porque está diciendo, hay un juez injusto. Cuando, si el Señor quisiera hablar de algo hermoso, pondría el ejemplo de un juez muy justo, de un juez perfecto, ¿cierto? Pero Él les está diciendo, había en una ciudad un juez injusto.
Y también había una viuda que estaba detrás de este hombre pidiéndole canoa día y noche. Y les está hablando de la necesidad de orar siempre. ¿Qué les estaba queriendo decir? Le estaba queriendo decir de que esa era la manera en la que él quería ver a todo ser humano. Humillado. Como esa viuda. Cuando yo entendí eso, a mí casi se me estalla la cabeza. Yo digo, ¿cómo así? ¿Dios me quiere ver de esta manera? Sí. ¿Por qué me quiere ver de esta manera? Porque de la manera buena nosotros no entendemos. No queremos entender. Entonces, ¿qué permite Dios en la actualidad para el ser humano? Que padezca una enfermedad, pero el sistema de salud es una porquería. Que hayan deudas, pero la otra persona que le debe a usted es una ladrona. ¿Qué permite en su vida? Que usted se enamore de una persona que la haga sufrir. ¿Qué permite usted en su vida? Permite que muchas veces sus hijos se tuerzan. ¿Para qué? Para que finalmente usted trate de buscar el juez, que trate de buscar justicia. El problema es cuando usted no busca la justicia. El problema es cuando usted ni siquiera va al juez. Entonces, él dice, está hablando de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces dice, dijo el juez, esta mujer me tiene cansado. Voy a hacerle justicia, no sea que de pronto de tanto venir me agote la paciencia. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios al creyente? Le está diciendo, si este juez injusto, por la insistencia de esta mujer, le hizo justicia, ahora cuánto no más yo que conozco su vida. Cuánto no más yo que conozco su sufrimiento, que proveí y que hice parte de que usted la embarrara. Porque la mujer con flujo de sangre padeció durante muchísimos años hasta que apareció Jesús. Cuando se murió Lázaro, la respuesta de Jesús es, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Quién permitió y quién proveyó la enfermedad en Lázaro para que se muriera? Pregunta. ¿Dios? No nos gusta escuchar este mensaje. Cuando yo lo entendí, a mí hace poco me pasó algo con una persona. Y yo creí que por ser la persona creyente iba a tener actos de justicia. O sea, que iba a ser justa. ¿Sí? Y ahí, leyendo esta palabra, me doy cuenta de que Dios permite que, es más, dice la Escritura, acordándome de algo, ¿quién era el que endurecía el corazón de Faraón para no dejar ir al pueblo de Israel? Dios. Dios endurecía el corazón de Faraón. Y le metía plagas y le metía plagas, pero Dios era el que endurecía el corazón de Faraón. Dios endurece el corazón del mundo para que no dejarlo ir a usted. Dios endurece el corazón de su jefe, el corazón de la persona que usted tenga a su alrededor, de su hermano, de que mire, Dios se vale de lo que sea para darle a entender a usted de que tiene que humillarse, tiene que callarse, dice, porque a muchos no le soluciona el problema. Dice, que se calle la boca y que se humille, esperando a ver si hay misericordia de parte de él. Si así hay solución, dice Lamentaciones. Si aún hay esperanza. ¿Cierto? El problema es que no nos humillamos. Y no nos humillamos porque nos enamoramos de un evangelio que no es evangelio. Del evangelio que nos dice que Dios es el bombero, que Dios va a apagar todos nuestros incendios y que lo busquemos a Él en un momentico, pero no nos humillemos. Simplemente vayamos a la iglesia, que en determinado momento Dios hará un milagro, pero el corazón, por mucho de que usted le cante alabanzas al Señor, pero si su corazón no está humillado delante de Él, dice, de labios
Me adoran, pero su corazón está lejos de mí. O sea, a Dios no le sirve eso. La iglesia está llena de gente que no está humillada delante de Dios. La iglesia está llena de personas que no entendemos el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es Dios y usted es hombre. Punto. Dios le dio a usted una alternativa que es su hijo para que usted fuera salvo. Pero para usted recibir a su hijo tiene que venir a él con humildad. Tiene que humillarse. Entonces, a nadie le gusta este mensaje. A nadie le gusta porque a nosotros nos gusta lo que les gusta a los judíos, ¿no? El Mesías victorioso. El Mesías que venía a sacarlos del yugo y de la esclavitud ¿de quién? De los romanos, ¿cierto? Pero se presentó el Señor Jesús y les dice, si te hieren una mejilla, ponga la otra, ¿cierto? Amen a sus enemigos, bendigan a sus enemigos para demostrar que ustedes son hijos de Dios. Ese mensaje a ninguno le gustó. Y al caso yo entender a Judas, digo, y con razón lo vendió. Claro, porque imagínense, el hombre andaba esperando que Dios lo pusiera, o sea, que el Señor Jesús lo pusiera a vivir sabroso. Pero el mensaje del Señor Jesús no fue para nada alentador para Judas ni para ninguna de las personas que estaban ahí. Ni tampoco lo es para el cristiano en la actualidad. Él les decía, no crean que yo he venido a traer paz. Yo he venido a traer división. Los enemigos del hombre serán los mismos de su casa. ¿A qué se refería? De que él iba a utilizar a los mismos de su casa para tratar de corregir su vida, campeón. Y es lo que usted y yo no hemos querido entender. Entonces, cuando usted lee el Evangelio está lleno de historias en donde Dios permite la tragedia, Dios permite la esterilidad, Dios permite eso para presentar el milagro, para presentar el cambio. Dios permite que usted tenga problemas en su hogar, en su vida, en su salud, en su economía, en todos lugares para darle a entender a usted algo. Y es el amor. El amor no fingido, el amor que verdaderamente se presenta cuando usted ama a una persona desinteresadamente y hace hasta lo imposible para darle a entender a esa persona que lo está buscando desesperadamente. Eso es Dios, ese es el amor de Dios. Tanto es la desesperación de Dios por buscar a sus hijos, que fue capaz de entregar a su hijo unigénito para morir a cambio de todos nosotros. ¿No le parece a usted una muestra de amor demasiado grande? Pero ni siquiera a su hijo se la rebajó. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Quién le estaba proveyendo la copa al Señor Jesús? Dios. Pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Yo veo la historia de Job un poco dura, ¿no? Pero yo veo que estaba el Señor, Dios, en su trono, y con él vinieron sus ángeles, y lo primero que hace Dios es vender a Job con Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? Hombre fiel, justo, correcto. ¿Quién quería que Satanás le ofreciera el coger y exterminarle su ganado, a sus hijos, y que su mujer finalmente lo maldijera y tener una enfermedad en todo su cuerpo? Dios. Para que en el capítulo 47 o 42, finalmente Job termine diciendo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿En dónde uno conoce a Dios? En la desgracia. En una prisión. Ahí es donde uno conoce a Dios. Claro, Dios dejó la carta que es la Biblia, ¿no? Pero ¿en dónde uno ve la mano de Dios y la misericordia? Cuando uno está enfermo, cuando uno tiene persecución, cuando uno está encerrado, cuando uno está pasando por momentos difíciles que uno no puede entender. Ahí es donde uno mira a Dios. Pero cuando usted tiene abundancia de pan, cuando usted está bendecido, difícilmente usted se acuerda de él. Se acuerda es que hay que ir a viajar, ¿no? Que hay que ir a gastarse los chelines, la platica, ¿cierto? Los rublos, los dólares, los yenes. Entonces usted dice, no, me voy a ir a gastar este dinero.
voy a ir a comer, todo eso, voy a ir a... Pero usted en lo último que piensa es en Dios. Usted se convierte en necio. Entonces Dios dice, es necesaria que ponga el dedo ¿en dónde? En la llaga. Y que le duela para que se acuerde de mí. No es muy popular, vuelvo a decir este mensaje. No le gusta a nadie. Lo terrible es que termina diciendo el Señor Jesús. Después de que les enseña que a la viuda le hace justicia el juez injusto y les dice que no hará Dios vuestro Padre muchísimo más a ustedes si ustedes siguen insistiendo en oración, a pesar de que tengan la situación más difícil, sigas insistiendo en oración. ¿Sabe qué es lo último que termina diciendo el Señor Jesús? Pero cuando Él vuelva, cuando Él venga, ¿encontrará en alguno fe? Entonces, el problema es en que nosotros no estamos familiarizados con ese evangelio. No le digo a usted, enamórese de ese evangelio, aunque debería. Le digo yo, crea en lo que está escrito en la palabra. La palabra le dice a usted de que es necesario que usted lleve el yugo desde su juventud. ¿Desde cuándo? Desde joven. Amén. A veces las personas que nacen en cuna de oro, que les va muy bien en la vida, son las más desagradecidas en el mundo. La tasa de suicidios en Japón, en Corea del Sur, en Canadá, en Suiza, en Alemania, en esos lugares en donde la economía es tan buena, en Suiza, es la más elevada a nivel mundial. La gente se suicida allá, teniéndolo todo. Entonces la solución nunca va a ser que usted lo tenga todo. Tienen la mejor salud, la mejor economía, tienen todo. O sea, esa gente cogen y tienen lo que quieran. O sea, esa gente no está trabajando como hacen muchos, pagando un celular a 48 meses, un iPhone. No están haciendo eso. Cogen y a los 15 días ya tienen su nuevo iPhone y el otro lo desechan. ¿Sí? Esa gente no está pasando por la necesidad que usted está pasando, pero la gente pierde la esperanza y se suicida. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho para pasar trabajo. ¿Y eso por qué es? Porque el Señor, porque Jehová Dios o Yahvé Dios le dijo al hombre, le dijo al hombre cuando desobedeció. Con el sudor de tu frente, ¿cómo es que es? Ganarás el pan con el sudor de tu frente y espinos y cardos te producirá la tierra. ¿Qué le dijo? Hermano, de aquí en adelante usted va a sufrir por eso que hizo. O sea, él se la sentenció. Todo ser humano, hasta que él venga en su gloria, está puesto para pasar por momentos difíciles. Los padres no quisieran que los hijos pasaran por momentos de dificultad. Pero a veces es mejor que pasen por momentos de dificultad porque la Escritura dice que es mejor entrar sin una pierna, sin una mano, sin un ojo al reino de Dios que entrar al infierno con todos los órganos juntos. Es algo difícil de masticar, difícil porque uno está el amor de padre, está el amor de hermano, ¿cierto? Pero es necesario que Dios cambie el corazón de sus hijos, pero a través del sufrimiento. No hay otro camino. Ojalá el corazón de nosotros los hombres cambiara a través de una lancha y una mansión. O sea, que Dios nos proveyera una lancha hermosa y pudiéramos viajar por todo el océano Pacífico y una lancha, un castillo y viviéramos en Walt Disney. Pero no, Dios sabe que nosotros no vamos a cambiar a través de ese método. Va a poner siempre la incomodidad. El Señor Jesús lo dijo de la siguiente manera: en el mundo hallaréis aflicción. Pero como inicié al inicio de la predicación, el apóstol Pablo dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, teniendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos. ¿Cierto? Corramos con paciencia la carrera de la fe.
¿A qué se refiere? Ustedes sí se han dado cuenta de que los ciclistas, ustedes no se han dado cuenta, yo estuve mirando un poco acerca del tema del traje de los ciclistas, ¿no? Y si esa gente pudiera conducir desnuda, conduce desnuda, ¿no? Lo mismo los corredores, ¿no? Usain Bolt. Entonces yo me puse a ver un poco de la arquitectura de esas telas. Esas telas son supremamente transpirables, ¿sí? Y van pegadas al cuerpo. ¿Por qué? Porque el que corre una maratón, el que corre en bicicleta y el que corre en triatones, el que Usain Bolt, estos hombres entienden de que un gramo de algo más que tenga la tela, si la tela no tiene huecos para que pase el aire libremente, ¿qué va a pasar? Los va a frenar. Entonces esa gente entiende que hasta el más mínimo gramo que ellos, hasta lo más mínimo que ellos tienen, si ellos pudieran correr desnudo lo harían, pero hasta lo más mínimo que trate de frenarlos a ellos en su recorrido hay que quitarlo. Entonces por eso es que se crearon esos trajes para que ellos pudieran correr como libremente, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, despojémonos de todo peso para recorrer el camino de la fe. Ya les hablé de que el sufrimiento es necesario, pero les quiero hablar de la fe. Entonces, para concluir, quiero que veamos que el ser humano necesita entender que lo último que debe perder en el camino de la fe, ¿qué es? La fe. Que es uno de los frutos, de los dones que Dios le permite a usted a través del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo hace eso Dios? Dios dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Y sin fe es imposible que alguno agrade a Dios. De modo que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él premia a los que le buscan. Amén. Entonces, dice, en aquel entonces cuando Él venga, habrá alguno con fe. Entonces, el problema está en la fe. Le hago yo una pregunta. Si usted pudiera hacer las cosas sin tanto sufrimiento, ¿no sería más fácil escuchar a Dios? O sea, si el problema es que nosotros no oímos y que no lo buscamos y que Dios permite la adversidad para poder que nosotros nos encontremos con Él, ¿no será más fácil dejar de huirle y encontrarse con Él para que Él evite tanto sufrimiento en la vida del creyente? Le pregunto eso. Claro, siempre va a permitir que vengan cosas a su vida, pero va a disminuir muchísimo el tema de la aflicción. Un día Nabucodonosor se levanta, sale de su palco, mira todos los palacios, mira todo lo que tiene, dice, todo esto lo he hecho yo, todo esto lo he creado yo. Al otro día le manda a Dios al profeta y le dice, lo voy a poner a comer pastico como un burro, mijo. La vara para el burro. ¿Sí, sí o no? Entonces, ¿qué hubiera sido mejor? Lo mejor hubiera sido que se hubiera levantado el rey Nabucodonosor en la mañana, hubiera visto esos palacios, el reino que tenía, las doncellas danzando en medio de las flores y soy muy bendecido porque esto me lo regaló el Señor. Soy muy favorecido, no merezco tanto beneficio. Dígame a cuál de los dos Dios castiga primero. ¿Al que dice que todo eso lo adquirió por su propio esfuerzo o al que reconoció a Dios en su camino? Donde Nabucodonosor hubiera hecho lo contrario, Dios no lo pone a comer pasto como una burra, como un burro. ¿Amén? Yo creo que entendieron la analogía. ¿Sí o no?
Entonces, si usted se pone a ver, el problema es la fe. El problema es que no creemos que hay Dios. A pesar de que le decimos Señor, no queremos obedecer la voz de nuestro Señor. A pesar de que creemos en Dios, no le tomamos en serio su palabra, ni su evangelio, ni lo que Él nos está enseñando. Ese es el problema. El problema está en nuestra fe. Porque dice que el que crea a Dios es necesario que crea que Él existe y que lo va a premiar, porque le está buscando. Pero si ni siquiera lo busca, ¿cómo lo va a premiar a usted, compadre? ¿Sí? Entonces, Dios les dice a ustedes, oiga, venga, hay dos caminos. Está la senda ancha, que es donde van todos los bobos ahí creyendo de cosas, fantasías que les pone el diablo. Y está la senda, ¿qué? Angosta. El camino angosto. Y el camino angosto es en el que yo soy el que le pongo a usted las bendiciones, pero usted tiene que reconocerme a mí, compadre. En donde yo le ofrezco a usted las cosas que yo quiera ofrecerle a usted. Porque en el camino ancho, toda la gente del mundo va detrás de los deseos de su corazón. Yo a usted no le voy a dar lo que usted quiere, le voy a dar a usted lo necesario, lo que usted necesita. Porque para mí, primordialmente, dice Dios, está su alma. Su alma es lo que a mí me interesa. Yo no vine a morir al mundo para que usted tenga carro, casa y beca. Yo no vine a morir por una carcacha, por un Ferrari, ni por una mansión. Yo vine a morir porque usted tenga vida y porque la tenga en abundancia. Ese es el mensaje del Evangelio. Si el problema es la fe, hay que atacar ¿qué? La incredulidad. ¿Y cómo se ataca la incredulidad? Como esta mujer, como esta viuda, atacaba al juez injusto, de día y de noche. ¿Cómo lo hacía? Incesablemente. Dice que en el original dice que era algo más que insistente, o sea que esa mujer ya era una piedra en el zapato. Yo creo que salía el juez y la mujer estaba ahí. Yo creo que ese juez se desayunaba, almorzaba y dormía con esa mujer. Aunque es una historia analógica, no es una historia que en realidad haya pasado. Dígame una cosa, si Dios es real y si Dios bendice al que se acerca a Él, ¿no podrá escuchar la voz de nosotros? ¿No nos escuchará? ¿No entenderá lo que en el sufrimiento? Dice que antes que la palabra salga de nosotros, Él ya la sabe. El problema es que usted no es voz a palabra. El problema es que usted no habla con Él. El problema es que usted no considera a Él en todos sus caminos. En todos. Mire, yo veo al rey David y a mí él me parece increíble. O sea, él sí me parece una persona increíble. Porque el hombre la embarró, el hombre adulteró, el hombre, mejor dicho, ¿qué no hizo? Mandó a matar a un general que era el esposo de la que iba a ser la mujer, que resulta siendo la mamá de Salomón. Y este hombre, mejor dicho, hizo y deshizo, ¿no? Lo impresionante de este hombre es que en todo momento reconoció, según la escritura, reconoció a Dios en todos sus caminos. O sea, lo reconoció cuando Saúl lo trataba de atravesar con una lanza. Y lo reconoció cuando le heredó Dios el reino a él. Lo reconoció cuando estaba como pastor de ovejas y lo reconoció cuando estaba pasando por el sufrimiento más grande que vivió él durante toda su vida, que fue que su hijo Absalón tratara de matarlo a él y le arrebatara el reino. Lo reconoció en todos sus caminos. Lo importante que él decía, quíteme todo Dios, mas nunca alejes de mí tu presencia. Él entendía que lo más importante que tenía él era Dios. ¿Usted entiende eso? ¿Entendemos nosotros los cristianos que lo más importante es Dios? ¿Es necesario que Dios nos pase a nosotros por el molino para que tengamos ese corazón? Le hago yo a usted esa pregunta. ¿Es necesario que Dios lo siga pasando a usted por ese molino, por esa situación, para que usted lo busque de corazón? Porque no nos queremos humillar.
no nos queremos humillar, queremos es seguir a Dios a medias, por ahí, ya nos da pereza el culto, nos da pereza una cosa, nos da pereza las alabanzas, nos da pereza todo lo que tenga que ver con Él. Pero si yo lo invito a bailar a usted y a tomar, créame que usted no se va a disgustar, usted va a estar contento, alegre, feliz. Ahí es donde radica el problema. Entonces, mientras nosotros más luchemos y más tardemos en entender de que la situación que a veces estamos viviendo, no todas, hago la aclaración, no todas, porque muchas veces es porque estoy muy sinvergüenza, pero su gran mayoría, y aún así en las que usted es muy sinvergüenza, Dios las permite, para enseñarle a usted algo. Si usted no quiere entender, créame, que el primero que va a venir a ponerlo a comer pasto a usted como un burrito, es Dios. Amén. Entonces él dice que al humilde lo mira de cerca, mas al altivo lo mira de lejos, ¿cierto? Entonces, a mí me impresiona cuando dice que corramos con paciencia la carrera de la fe. O sea, la carrera que nosotros tenemos es larga. ¿Por qué es larga? Porque el cambio en cada individuo es progresivo. ¿Amén? Como las bendiciones que le da Dios, porque Él tiene promesas, no solamente es que Él vaya a proveer lo malo, sino como dijo Jehová, ¿qué decía Job? Jehová Dios dio, o sea que Dios da y que también Él quita, o sea que también le puede dar, ¿cierto? Entonces, tanto las bendiciones como las maldiciones o los problemas que en realidad no son maldiciones sino son propósitos, tanto esas dos cosas son parte de un propósito, pero eso es progresivo. Entonces es como cuando usted va a la universidad. La universidad se mira ¿por dónde? Por materias. Entonces, hoy cursaste 3 materias este semestre. El otro semestre vas a cursar otras 3. Y el otro otras 3. Y el otro otras 6. Así es, así hace Dios en el Evangelio. Dios permite que usted pase. El problema es que usted no pase las materias y que usted tenga que repetirlas y repetirlas y repetirlas. ¿Cierto? Entonces, Dios no va a decir, ay, si es que lo ha repetido tanto, que lo voy a pasar. No, Él no hace eso. ¿Sabe qué sí puede hacer Dios de pronto? Se la pospone, mijo. Como hacen en la universidad. Pero Dios dice, por aquí pasó y por aquí tiene que salir. No hay de otro. Entonces, cuando usted mire la palabra, cuando mire el Evangelio, quiero que lo vea también con esos ojos, en donde usted está en la calidez de esa viuda, ¿no? Y en donde va a tener usted en esta vida, ¿qué? Jueces malos, ¿no? Va a tener compañeros de trabajo malos, va a tener personas, vecinos que lo lleven a usted en la doble, en la triple y en la 4x4. Usted va a tener jefes malos, usted va a tener compañeros de estudio malos, usted va a tener hijos malos, va a tener personas a su alrededor que le hagan mella. Pero en medio de todo eso está Dios trabajando ¿en dónde? En la vida del creyente. Está trabajando. A mí me encanta pensar de que Dios trabaja aún en mi vida. Hay personas que les gustaría creer que Dios hasta ahí. O sea, que Dios está allá en su trono y está esperando a que usted fallezca para que usted delante de Él pase a revista, ¿no? Pero yo creo más en el Dios que todos los días está trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, espero que no se vaya triste, sino que se vaya con este pensamiento. Váyase con este pensamiento. Voy a dejar de ser tan terco y voy a someterme al plan de Dios. Voy a dejar de huirle a Dios para que Dios tenga de mí misericordia. Voy a buscarlo a Él de corazón, nuevamente, para que Dios me quite este problema de encima o para que Dios me ayude a solucionarlo. Amén. Entonces, quiero que se vaya con esa mentalidad, no se vaya con que Dios, mejor dicho, lo va a llenar a usted de problemas. ¿Sí? O sí, pero
progresivamente durante toda su vida, ¿no? Entonces, me acordé de un chiste de Alf. En un episodio le dice al papá, el monstruo ese espacial, le dice, ¿has pensado en casarte? Sí. Claro, porque si usted piensa en casarse, entonces va a tener esposa y su esposa lo va a dejar por otro, luego sus hijos lo van a dejar por otro, finalmente usted termina en un asilo y va a morir allí, feliz. ¿Quieres perderte de todo eso? Entonces, como que el Señor, sí, sí. Pero en realidad Dios no quiere que usted pase tampoco por tanto sufrimiento. Lo que pasa es que Dios quiere, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted venga a Él, que se humille, que sea sencillo de corazón, que se humilde y que lo reconozca en sus caminos. Yo creo que si Él es Dios, lo mínimo que Él espera de nosotros, su creación, ¿qué es? Humildad, ¿no? Y creer que si Él nos permite a nosotros tener un vaso de agua panela, tener una cama, tener un techo, eso es mucha bendición, porque hay personas de verdad, si usted mira el conflicto que hay allá en Oriente, o sea, usted mira que hay niños botados en la calle, hay gente que está pasando mucha necesidad. Somos muy bendecidos. Amén. Entonces deseo que el Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, sea bendiciéndolo a usted, a su familia, que todo lo que usted haga y emprenda sea en el nombre de Dios, para la gloria de Dios. Y espero que nos siga sintonizando dentro de poco. Estamos mirando a ver cómo subimos los videos a YouTube para que los puedas escuchar a través de la red social. Muchísimas gracias y bendiciones. Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.